Estos son los puntos a tratar. Comienza el Campeonato Panamericano de Maxi Básquetbol en Mérida. Fuimos testigos de un espectacular eclipse total de sol en Norteamérica. Se realizó el primer debate presidencial, las impresiones acerca de este ejercicio democrático y una entrevista en exclusiva con el candidato del Partido Comunista Mexicano a la presidencia de la República, también para que nos comparta su visión del país en contraste con lo que pudimos atestiguar en este primer debate presidencial. Muy buenas noches desde el Centro de Operaciones de Punto Uni en Mérida, Yucatán. Comenzamos el informativo Punto Uni. Pues llegó el día. Por primera vez se enfrentaron las tres candidaturas que contienden por la presidencia de la República en un debate. Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maínez se dieron cita en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, en donde se realizó este polémico primer encuentro. Los detalles los tiene André Quintal. El domingo 7 se llevó a cabo el primer debate presidencial en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral ubicados en la Ciudad de México. Participaron Xóchitl Gálvez de la coalición Fuerza y Corazón por México, Jorge Álvarez Maínez del partido Movimiento Ciudadano y Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Este fue moderado por los periodistas Denise Merker y Manuel López San Martín. El ejercicio fue abierto por Claudia Sheinbaum, quien inició su participación felicitando al cuerpo diplomático mexicano que acaba de regresar de Ecuador. Presumió que con el IMSS-Bienestar, el 57.9% de la población se siente satisfecha. Propuso continuar y fortalecer los programas sociales y dijo que usará tecnología para transparentar licitaciones y adjudicaciones directas. Propuso una beca universal para preescolar, primaria y secundaria y propuso un enfoque de prevención y denuncia en temas de violencia de género. También recapituló una lista de premios y reconocimientos como gobernante. En el turno de Jorge Álvarez Maínez habló sobre un sistema de salud universal y equitativo. Propuso un sistema nacional de cuidados, aumentar los impuestos a las empresas tabacaleras y usar inteligencia artificial para detectar tendencias en enfermedades. Propuso órganos de transparencia para los programas sociales, mencionó que buscará transparentar todos los contratos del Estado y plantea fundar una defensoría pública al servicio de las poblaciones vulnerables. Y propuso una ley 3 de 3 para las empresas proveedoras del gobierno. En tanto, Xóchitl Gálvez presentó la tarjeta Mi Salud, su propuesta para el sistema de salud en México. Propuso llevar internet y tabletas a todas las escuelas, también una beca universal para estudiantes, habló sobre terminar la militarización en el país y prometió elevar a nivel constitucional 2 programas sociales. Dijo que habrá muy pocas adjudicaciones directas y también presentó la tarjeta La Mexicana para mujeres vulnerables. El debate fue empañado por graves errores técnicos, como lo ocurrido con el cronómetro en los tiempos asignados en cada candidatura. Y no sé si hay un problema ahí con el reloj. Yo creo que valdría la pena que se revisara en el caso de los tres. Aquí ya hasta la bolsa de tiempo, la candidata del PRIAN se las quiere robar. Ya de nuevo le pusieron 5, ¿eh? Bueno, o sea, se quiere robar la bolsa del tiempo de la candidata. 53 segundos es lo que te... En el área de las descalificaciones, Xóchitl y Claudia se dieron con todo. Claudia, no te equivoques. Tú presumes mucho AMLO, pero no eres AMLO, no tienes ni su carisma. 2022, la candidata del PRIAN dijo que los programas sociales deben ser temporales. Ahora se han dedicado a decir que ellos siempre estuvieron de acuerdo con los programas sociales. Candidata Xóchitl. Nomás para enseñarle que le encanta el PRIAN, pues aquí está Claudia con los del PRI y del PAN. Sigo cuando le conviene, ¿no? Ahí está. ¿Cuál quieres? ¿Acorralada o con Bartlett? Pues ahí estás, Claudia, con Eugenio, que acaba de salir de la cárcel. Eso se llama negligencia criminal. 26 del Repsamen, 26 del Metro, 52 personas. Y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo, porque no veo cómo ni siquiera te atrevas a voltear. Siempre he estado del lado de las víctimas y de la justicia durante toda mi vida. El caso Repsamen, como seguramente otros que va a plantear la candidata del PRIAN, los he aclarado, inclusive ha habido justicia. Lo que es deleznable realmente es lucrar con el dolor de las personas. Nunca seremos así. Claudia Sheinbaum quería llevar la discusión hacia su cancha. ¿Qué propone, candidata, para terminar con la impunidad? Sí, son varios temas que planteamos.
Y además no estoy de acuerdo con lo que planteas, Denise, porque repito, se han ahorrado 2.4 billones de pesos. Si no, no se pudiera haber hecho lo que se ha hecho en estos casi 6 años del presidente López Obrador. Y justo en el momento donde la discusión se puso más álgida, Maynes interrumpió el ritmo para presentarse en lengua de señas, a más de la mitad del debate. Candidato Maynes pide la palabra. Sí, para disculparme porque me presenté al inicio, pero en este capítulo es muy importante presentarme con el lenguaje de señas para todas las personas y voy a transmitirles lo que me enseñaron. Hola, soy Maynes, que así me pusieron las personas. Vamos juntos por un México nuevo. Finalmente, Xóchitl Gálvez dejó la impronta del debate, la bandera de México al revés. La bandera de México nos cobijará a todos, nos cobijará en unidad, nos cobijará en paz. Voy a defender a México por ti y por tus hijos. El próximo debate será el próximo 28 de abril. Reportó André Quintal, informativos.uni. Y a todo esto, ¿qué piensan los estudiantes universitarios acerca del desarrollo del primer debate presidencial? Informativos.uni acudió al campus de Ciencias Sociales de la UADY para preguntar el parecer a algunos estudiantes, pero también a otros actores de la comunidad universitaria. Tras la realización del primer debate presidencial, acudimos a preguntar a la comunidad universitaria de la UADY su opinión acerca de este ejercicio. ¿Para ti quién ganó el debate? Denise Merker. ¿Por qué? Porque supo mantenerse en calma, supo hacer preguntas concretas, supo redirigir el tema nuevamente a donde tenía que abordarse y no tenía miedo de interrumpir para clarificar los temas. Muy bueno este debate, y es que en lugar de ver propuestas, vimos confrontación, vimos evasión de los candidatos hacia algunos temas, cuando creo que lo que queremos ver como mexicanos es el futuro y el diagnóstico de nuestro país. Y yo no vi eso, o sea, yo veo muy incierto todo. Creo que al igual que todos los mexicanos, creo que una vez más se demuestra que los candidatos presidenciales no están a la altura del cargo al cual están aspirando. Creo que todo sucedió de la forma en la que se supone que debía suceder. Xóchitl atacando a Claudia, Claudia negando todo y Maynes pues ahí sonriendo. No se desarrolló como debe haber sido, ¿no? O sea, las preguntas en algún momento eran demasiado largas, eran un poco ambiguas. También la confrontación entre los mismos candidatos, o sea, generaba una tensión prácticamente innecesaria, porque al final de todo no eran acusaciones sobre algo relevante, sí lo eran, pero pues habían temas más importantes que poner sobre la mesa, ¿no? Sobre los candidatos, pues sí se me hace tomar una postura a la altura del país que se lo merece, hacer propuestas, dejar de lado descalificaciones. Pienso que tenemos que centrarnos en las propuestas que están haciendo y resolver los problemas reales que vemos los ciudadanos común y corriente, ¿no? Como es notorio, hubo una franca decepción tras la realización de este encuentro, lo cual mantiene la expectativa sobre el segundo debate. Reportó Mayanín Chan, informativos.uni. Como es conocido por todas y todos, tuvo lugar el gran eclipse norteamericano el 8 de abril. Desde Estados Unidos, nuestro compañero Bernardo Ortiz nos reporta cómo se vivió este fenómeno astronómico único para nuestra generación. Este lunes 8 de abril, Norteamérica fue testigo en primera fila de un eclipse total de sol, mismo fenómeno que en Estados Unidos no será visible hasta 2044. En la Universidad de Notre Dame, la comunidad universitaria se dio cita para contemplar, a través de diversas actividades y métodos, este espectáculo celeste. Yeah, I think astronomical events like this are a great way to do public science engagement, which I've been happy that we've done lots of today. And I think it's a great moment to reflect on the natural world. And at least for me, I think about that some of, if you go back far enough, my ancestors, your ancestors might have thought that things like eclipses
or like tornadoes were supernatural events. And now we have the benefits of hundreds of years of science. We can understand that these are physical things, all natural, just really the laws of the universe, particle physics. And we can have I think a deeper appreciation for these events as a result of that. Actually, we had never experienced this before, so it was the first time that we did it, and it was nice. It got pretty cold when the moon actually covered the sun, and it was interesting. Sin lugar a dudas, ha sido un suceso que ha marcado a nuestra generación. Desde Notre Dame, Indiana, reportó Bernardo Ortiz para Informativos.1. Un campeonato panamericano tiene cita en Mérida, Yucatán, y esto gracias a la organización que provee la Universidad Autónoma de Yucatán. Hablamos del campeonato de Maxi Basketball. La información la tiene Vidal Ramos. Con una fiesta deportiva acompañada de música y baile, el sábado 13 se inauguró en Mérida la 7ª edición del Campeonato Panamericano de Maxi Basketball, que reúne a más de 2.000 deportistas que conforman los 208 equipos de 19 países del continente. Durante la inauguración realizada en el Estadio Salvador Alvarado, el presidente de la FIMBA, Rubén Rodríguez Lamas, indicó: el comité organizador que estuvo a la altura de la circunstancia, a la Universidad Autónoma de Yucatán que nos ayudó en prácticamente todo, al Ayuntamiento de Mérida y también al Gobierno del Estado a través del Instituto del Deporte. A todos ellos muchas gracias, sin la participación de ellos esto no hubiese sido posible. Adicionalmente, el director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, Jorge Esteban Abut, inauguró el certamen. Me permito declarar formalmente inaugurado el Campeonato Panamericano de Maxi Baloncesto, que será para el entretenimiento del deporte y juego limpio. Muchísimas gracias, bienvenidos y buenas noches. Durante la ceremonia, diversas selecciones artísticas de la Prepa 1 hicieron gala de su talento. Reportó Vidal Ramos, Informativos.1. Y en ese mismo tenor, existe un cuarto candidato, el candidato del Partido Comunista Mexicano, que está contendiendo en estas elecciones bajo la figura de aspirante no registrado. Tuvimos una entrevista con él para platicar de su visión de país, de su ideología, cómo piensa llevar a cabo las reformas tan radicales que plantea. Invita a la ciudadanía a voltear, a ver las opciones que están fuera de los partidos políticos registrados oficialmente, aunque también informó que el Partido Comunista Mexicano buscará su registro formal. Muchas gracias, candidato, por acceder a platicar con nosotros en el marco pues, de este proceso que busca renovar, entre otras cosas, la presidencia de la República. Pero ustedes como proyecto, como plataforma comunista, igual tienen unas intenciones mucho más allá. Marco Vinicio Dávila, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Desde luego nos da un placer venir aquí con ustedes, poder platicar y explicar un poco este problema o estos temas que tenemos nosotros planteando ahora en la campaña. Primero que nada, ¿qué motiva ahora al Partido Comunista de México a realizar esta otra campaña, ¿no? O sea, igual tengo entendido la pretensión de que estarían en la búsqueda hacia el 2025 de un eventual registro. ¿Por qué ahora y no en el 2030, por ejemplo? Bueno, primero el tema del registro. Nosotros en el 2019 solicitamos nuestro registro como partido político nacional al INE. Las condiciones legales en las que nos quieren imponer prácticamente excluyen a los partidos que representan los intereses de los trabajadores y de esa manera excluye a la clase trabajadora de la participación real en el proceso electoral porque no tiene opción de elegir la clase trabajadora entre un partido que no representa sus intereses o los partidos que no representan sus intereses y un partido que sí podría representar sus intereses con un programa de gobierno y un programa de lucha. Por eso estamos participando hoy también, porque consideramos que los frentes electorales que están participando en estos momentos, los dos en esencia tienen un mismo programa de gobierno. Ese programa de gobierno en realidad defiende o promueve los intereses
de los que se han enriquecido en este país, de los grandes monopolios y sus grandes cabezas como Carlos Slim y otros, Larrea, Salinas Pliego y demás. La clase trabajadora debe tener entonces quien represente sus intereses. Y el programa del Partido Comunista de México, realmente, si lo contrastamos con los programas y con las propuestas de gobierno que hoy están dando a conocer estas personas, pues podrá verse que es diferente, no solamente de forma, sino de fondo, porque estamos nosotros planteando un gobierno para los trabajadores. Esa es lo fundamental. Ahora, ¿por qué no en el 2030? Bueno, ese es el futurismo. ¿Por qué no en el 2018? Porque no había condiciones en ese momento. Yo creo que ese era el momento en el que podíamos participar, donde nuestro pueblo trabajador podía voltear con cierta atención hacia una propuesta. En el 2018 todo estaba acaparado por una propaganda que hacía pensar que lo que venía iba a ser la solución para los trabajadores. Casi 6 años después, la clase trabajadora de este país está decepcionada, está desencantada y no ha encontrado solución a sus problemas, no solamente de carácter político, sino de carácter económico. Entonces, por eso es que estamos participando hoy. En el 2030 habrá que ver las condiciones para entonces y valoramos si participamos o no. Bueno, pues ya tengo entendido que están en una gira por varias ciudades, por varios estados, por varias comunidades en el país. ¿Cómo ha sido el recibimiento aquí en Yucatán particularmente? Sí, nosotros empezamos nuestra campaña presidencial el 16 de febrero en la península de Baja California. Empezamos en Tijuana, recorrimos algunos municipios, hemos estado en la Ciudad de México y desde hace algunos días estamos aquí en la península de Yucatán. Hemos recorrido también algunos municipios, sobre todo aquellos donde se concentra la mayor cantidad de trabajadores. Canacín, por ejemplo, que es el municipio más poblado de Yucatán, donde también se encuentra más concentrada la clase trabajadora. Hemos ido ahí a sus mercados, a sus calles, a sus colonias, y hemos estado en los centros de trabajo, en Ciudad Industrial. Hoy vamos a ir a Puerto Progreso a platicar también con los portuarios, con los trabajadores portuarios, y lo que hemos encontrado, primero es lo que ya sabíamos que íbamos a encontrar, es decir, decepción, desencanto, apatía. A partir de la decepción viene la apatía, y eso, ¿a quién beneficia? Beneficia a los que de la abstención también hacen un triunfo, es decir, a los que han gobernado tanto la península de Yucatán, Yucatán concretamente, como a nivel nacional, Morena. ¿Qué hemos encontrado? Pues bueno, receptividad a nuestro planteamiento. Ha sido una propuesta que de entrada llama la atención de la gente, porque la campaña que estamos haciendo la estamos haciendo a ras de suelo, la estamos haciendo con nuestros propios recursos, no tenemos ningún tipo de financiamiento ni tanto del INE ni de ninguna institución pública, sino con nuestros propios recursos, andamos a pie, andamos recorriendo los centros de trabajo, y eso hace que haya una identidad con la clase, ¿no? No nos ven llegar en grandes camionetas, no nos ven llegar con grandes equipos de propaganda, no hacemos acarreos, y eso de entrada ya marca una diferencia que es bien recibida por nuestra clase. Cuando les decimos que no tenemos ningún tipo de financiamiento público, pues más simpatía producimos. Lo que llamamos, y aprovechando la atención que tenemos de la gente, es a reflexionar sobre si, como estamos viviendo hasta el día de hoy, con lo que ya sabemos que es más de lo mismo y lo que estamos viviendo actualmente, como una continuación, que es lo que nos promete el segundo piso de la Cuarta Transformación, lo que decimos es, ¿estamos conformes como vivimos hasta hoy? ¿O podemos pensar en un futuro mejor? Y el futuro que planteamos nosotros es justamente ese futuro mejor para la clase trabajadora. Pero tiene precondiciones, por lo menos tiene 2 precondiciones, este futuro que nosotros planteamos. La participación política, la participación electoral, tiene 2 precondiciones. La organización de los trabajadores en sus sindicatos, en sus centros de trabajo, en sus centros de estudio, en el caso de los estudiantes, en sus colonias, en sus barrios. Sí, la organización social más amplia, pero en función de los intereses de la clase. Y la disposición de lucha. No solamente es ir el 2 de junio y ejercer el voto, es ejercer el voto para manifestar nuestra decisión de cambio, pero entender que no es en un proceso electoral como vamos a revertir todo lo que nos han impuesto durante tantos años de privatizaciones y de despojo. Ese es el inicio. Lo otro es luchar y acumular fuerzas hasta que tengamos la posibilidad de transformar realmente esta sociedad. Y bueno, dentro de esos planteamientos, me imagino, bueno, hay en su plataforma
serios cambios, reformas estructurales, no en el sentido de las reformas estructurales que hemos tenido en las actuales administraciones federales, ¿no? O en las últimas administraciones federales, sino que es un cambio de fondo en la conceptualización del poder. Desde luego, nosotros hacemos una crítica, en la propuesta que hacemos de programa, hacemos una crítica de lo que existe actualmente. El poder ejecutivo, que no representa más que los intereses de ese gran grupo de empresarios que se beneficia, que no representa más lo que los intereses de lo que nosotros denominamos un bloque imperialista, que es el de Estados Unidos, que junto con Canadá y México forman este bloque imperialista a través del TEMEC, ahora, antes del Telecán. Y como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pues el principal responsable de cualquier crimen de Estado, cualquier acto de represión por parte de estas Fuerzas Armadas en contra del pueblo. Nosotros decimos que entonces esa figura presidencial no sirve a los intereses de la clase trabajadora. Nosotros decimos, por ejemplo, que actualmente el Congreso de la Unión, así como está conformado con 2 cámaras, la Cámara de Senadores es obsoleta. Tuvo una justificación histórica en un periodo del desarrollo de México, cuando no había vías de comunicación, y entonces el senador era el representante del Estado, del Estado en el centro del país. Eso es obsoleto. Pero la Cámara de Diputados actual también no representa los intereses de sus electores, representa los intereses de aquellos grupos que los financian, incluyendo grupos del crimen organizado. ¿Qué proponemos nosotros entonces? Desaparecer la figura presidencial, porque no sirve para los intereses de la clase, desaparecer la composición bicameral del Congreso y establecer una Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que tenga capacidades legislativas y ejecutivas, y donde los representantes legislativos, los diputados, sea posible removerlos en cualquier momento de su gestión. No tener que esperar 3 años para que podamos nosotros decir que no estamos de acuerdo con tal o cual diputado. Que estos diputados además no puedan ganar más de lo que gana un obrero calificado. Es decir, que no vean a la política como un trampolín para enriquecerse, sino como un espacio para velar los intereses de la clase trabajadora. Y si quieren ganar más, en todo caso, que eleven también los salarios de los trabajadores, para que se puedan elevar sus salarios. Un poder judicial, actualmente, aún con la reforma que propone López Obrador, de que sea los jueces electos y magistrados electos, nosotros decimos que lo que se va a reproducir es lo que se reproduce en el sistema electoral de los diputados y del poder legislativo y ejecutivo. Es decir, el crimen organizado interviniendo, el financiamiento ilegal de grupos empresariales para cubrir sus intereses. Nosotros proponemos, pues, un aparato judicial verdaderamente electo, pero por los trabajadores. ¿Cómo podemos garantizar que esto es posible? Que el tema de la cuestión electoral no debe ser solamente de carácter territorial, sino fundamentalmente en los centros de trabajo. Es decir, de suerte tal que los trabajadores efectivamente sean los que decidan en su centro de trabajo quién quieren que los represente. Entonces, esas concepciones rompen con el esquema del Estado capitalista actual, que no representa los intereses de nuestra clase e impone. Y eso que queremos, que la clase trabajadora de nuestro país empiece a hacerse consciente de que todo esto que estamos proponiendo es posible, es viable. Pues, pero hay que plantearlo, hay que decirles, no es por acá, es por acá. ¿Por qué? Por esto. Aquí están sus intereses a resguardo. ¿Cómo se puede modificar tan abruptamente el sistema que vivimos, que es el sistema que nos hereda la Revolución Mexicana de 1917, ¿no? Que vemos que igual ya está agotado, ya está obsoleto, pero ¿cómo se puede dar algo o tan de golpe o paulatino, modificando la Constitución, va refundando un Estado? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo plantean? Nosotros lo que planteamos efectivamente es un nuevo constituyente. Un nuevo constituyente. No estamos planteando que haya un proceso electoral para que se elijan a los constituyentes, porque eso es que lleguen a la Cámara, al constituyente, los representantes actuales que están. Nosotros lo que estamos planteando entonces es un proceso de acumulación de fuerzas, de la cual esta participación electoral va en ese sentido, para que en un momento determinado la propia correlación de fuerzas entre la clase trabajadora y el aparato de la burguesía, el aparato de los grandes ricos de este país, esté en condiciones de poder equilibrarse, y ahí sí podamos nosotros, así como nos han impuesto ellos, por mecanismos cruentos e incruentos,
sus leyes, poder nosotros hacerlo si nosotros tenemos que tomar esa decisión de modificar este aparato, pero necesitamos por eso el concurso de la clase. Necesitamos a la gran mayoría de nuestra clase organizada y movilizada para poder nosotros llevar a cabo estas reformas. El cómo no podríamos decirlo en este momento, porque va a depender de la correlación de fuerzas, va a depender de la resistencia que oponga también la clase que hoy se beneficia de nuestra pobreza, de nuestras condiciones de ignominia en la que nos tiene. Y bueno, eso no podemos decir va a ser de esta forma. Si electoralmente acumulamos fuerza suficiente, pues podríamos pensar que electoralmente podemos dar esos cambios de una manera lenta, de una manera, digamos, paulatina, paulatina, ¿no? Como lo planteas. Leí detenidamente el ejemplar del machete que estaba repartiendo su equipo de trabajo, y una cosa que me llamó la atención dentro de una de las editoriales era eso, ¿no? De los mecanismos cautos o incautos que ha tenido la clase, que denominan como burguesa, y señalan que incluso la posibilidad de la redistribución de la riqueza entraría con las expropiaciones a las grandes fortunas. Eso en la mentalidad, por así decirlo, del mexicano promedio, que no ha visto nada más allá en el mundo que el capitalismo, o que el capitalismo muy a la mexicana que nos ha tocado vivir, rompe, ¿no? Como que la concepción en la cabeza suena muy agresivo. ¿Cómo? Es que ese es el punto. El punto es cómo nos han despojado de todo lo que nos han quitado. Cómo nos han quitado derechos laborales, sindicales, sociales, incluso democráticos. Cómo nos han arrebatado la riqueza que teníamos en este país hasta los años 70 o principios de los 80. Nos han arrebatado eso despojando, con privatizaciones, con despojo abierto, con modificaciones a la Constitución, con reformas constitucionales, con modificaciones a leyes secundarias. Ellos nos han ido despojando. Entonces, ¿por qué no pensar que es un despojo bárbaro, que es un despojo que nos conduce a la barbarie? ¿Sí? A los pueblos indígenas de aquí de Yucatán, el tema ambiental, con todo el tema de los parques nacionales, los cenotes, el tema del agua, el tema del ambiente, el tema de la tierra ejidal y comunal, ¿cómo ha sido despojada? ¿Cómo ha sido despojada? A sangre y fuego prácticamente. ¿Sí? No les ha importado la vida de comunidades enteras, no les ha importado la vida de generaciones enteras, y nosotros no tenemos, o tenemos que plantearnos igual, que hay que ser radicales como ellos para poder recuperar nuestros derechos. Por eso nosotros decimos, ante la privatización y el despojo, expropiación, nacionalización, requisa y socialización de los medios de producción. Esta es nuestra propuesta. Radical, sí, pero más radical es lo que nos han hecho todos estos años, los que siguen gobernando, que nos siguen despojando, que nos siguen arrebatando derechos, que nos siguen arrebatando libertades incluso, y ya no hablemos de la riqueza. Nos han quitado la minería, el petróleo, aunque se anuncie que López Obrador recuperó para el Estado 13 empresas eléctricas, lo cierto es que les da a concesionar a otro número igual de empresas mexicanas, pero finalmente empresas particulares. Entonces sigue la privatización y sigue el despojo. Y nosotros como trabajadores ya no podemos soportar, so pena de vivir ya una esclavitud prácticamente literal, no podremos soportar. Por eso es que nosotros en este momento creemos que nuestro pueblo tiene que empezar a pensar en la posibilidad de cambios radicales. Por eso es que ese es el momento oportuno en que el Partido Comunista y su programa de lucha, que es ahora un programa de gobierno, pueda ser dado a conocer. ¿Y qué nos ha dicho la gente? La gente nos espanta, la gente la gente lo está conociendo, lo está reflexionando. ¿De dónde se han surgido algunos gritos por ahí? De atención, preocupación. Preocupación, bueno, de los voceros de la clase dominante, de López Dóriga, que dice que la figura de candidato registrado no es válida y que es un voto nulo. O sea, de los mismos que van a ver perder sus beneficios, esos beneficios que nos han quitado a nosotros. Ajá. Y fíjese, o sea, igual está muy relacionado con todo el tema del modelo económico. Algo que verdaderamente sí es radical, un reclamo, por así decirlo, unísono de este país, que es el tema de la seguridad. ¿Cómo
plantear, resolver ese problema de raíz cuando pues cada vez las cosas están más polarizadas, cada vez más familias pierden a sus seres queridos, el crimen organizado está tomando prácticamente todos los niveles sociales. Bueno, es que precisamente hay un entrelazamiento, hace rato lo decía yo con la figura presidencial, hay un entrelazamiento entre el poder político, el poder económico y los grupos criminales, no solamente el narcotráfico es una expresión. Hablamos de grupos criminales que nos referimos al tráfico de personas, a la trata de blancas, al tráfico de órganos, al tráfico de especies en peligro de extinción, es decir, a los giros negros. El crimen organizado tiene una variedad inmensa de espacios que no podemos reducir. Por ejemplo, lo que plantea por ahí un candidato que anda, de repente aparece, Maynes, que dice que hay que hacer un catálogo de drogas para poder empezar a legalizar las drogas más consumidas y demás. No es por ahí, porque no se ataca el tema de raíz. Tampoco es aumentando la policía o aumentando la Guardia Nacional o el Ejército o dándole capacidad de fuego o capacidad de armamento, porque está visto que eso se ha hecho y que no ha resuelto el problema. Nosotros decimos que donde radica la fortaleza de los grupos criminales es en su capacidad económica. La capacidad económica que tienen los grupos criminales es lo que les permite la capacidad de fuego, la capacidad de tecnología, la capacidad de corrupción que tienen. Entonces nosotros decimos, hay que atacar donde está la fortaleza principal de estos grupos, que es el tema económico, el tema financiero. Proponemos dos medidas ahí que son congruentes con el resto de nuestro planteamiento. La expropiación de toda la banca privada en México para crear una banca estatal administrada por un gobierno de los trabajadores, que le cierre los mecanismos al crimen organizado o a los políticos corruptos o a los empresarios corruptos para estar entrelazados lavando dinero o financiándose. Una vez lograda esta medida, los grupos criminales empezarán a perder fuerza porque no podrán renovar su equipo, porque no podrán corromper, porque no podrán renovar armamento ni comprar nuevo armamento. Y entonces ahora sí, actuar sobre estos grupos criminales, no con el ejército, no con la policía, porque para nosotros esas fuerzas tendremos también que estarlas extinguiendo, sino con lo que nosotros denominamos una milicia popular. Es decir, el pueblo convertido ahora sí en pueblo en armas, vigilando las calles, vigilando las comunidades, vigilando los espacios públicos y atacando al crimen, a las expresiones criminales. Eso es la propuesta. Y por otra parte, el otro tema económico que tenemos que atacar es que reconocer primero que el tema de las drogas, por lo menos, y en general del tráfico de trata de blancas y personas, es para un mercado externo, principalmente de Estados Unidos y de Europa, de Asia. Entonces nosotros decimos cancelar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ahora TEMEC, y cancelar todos los acuerdos comerciales que permiten artilugios legales para que se puedan llevar a cabo estas actividades comerciales ilícitas. Teniendo control sobre los puertos, aeropuertos, por parte de un gobierno de los trabajadores, podremos también empezar a cerrar las vías para que no entren acá los precursores para las drogas, para que no entre armamento, pero también para evitar que de aquí salgan drogas, salgan mujeres, salgan niñas, salgan órganos para los mercados externos. Entonces, control de la banca, control del mercado externo o exterior para cerrarle las fuentes de fortaleza al crimen organizado. Y un ataque frontal, ahora sí. En tanto no se tomen esas medidas, cualquier medida, la megacárcel que propone Xóchitl Gálvez, o más Guardia Nacional, como lo propone Claudia Sheinbaum, o legalizar las drogas, como lo propone Maynes, son medidas que van a estar condenadas al fracaso en perjuicio de las grandes masas obreras, de las grandes masas populares. Y bueno, finalmente, para ir cerrando esta conversación, también hay como que dos temas que abundan en el debate y en las preocupaciones de la sociedad. Desde luego la educación, todo el tema del rezago, las brechas de desigualdad para poder acceder a la educación propiamente y a la salud, ¿no? Que es misma salud que ha terminado pues en manos igual de grandes corporaciones, ¿no? Que han creado una red de hospitales y de clínicas por lo mismo de la deficiente atención
que el propio Estado mexicano se planteó para sí, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que tiene el Partido Comunista en México? Mira, el tema ahí es que los servicios sociales, como la educación, como la salud, pero también como la vivienda, los servicios como la electricidad, el agua potable, el transporte o incluso el internet, son vistos como mercancías. Y en tanto sean vistos como mercancías, pues se van a ofrecer como tales. Quien pueda pagarlas va a poder tener acceso a ellos. Por otra parte, hay una política permanente de reducción de los presupuestos públicos para la salud, para la educación, por hablar, para la inversión en infraestructura. Se reducen los presupuestos. Entonces, eso es lo que genera la problemática. Nosotros decimos, en el tema de la educación, primero, que la educación no debe ser vista como una mercancía, sino como un tema de derecho social. Y recuperar esa concepción en la Constitución, en el constituyente, es fundamental. Actualmente, la Constitución tiene en el núcleo de su corpus doctrinario la defensa de la propiedad privada, y a partir de ahí se emanan todas las leyes de la Constitución y las leyes secundarias. Y las reformas que le hacen y las leyes secundarias que proponen fortalecen ese concepto de la defensa de la propiedad privada de los grandes medios de producción. Nosotros decimos, lo que tenemos que poner en el centro de un cuerpo constitucional es la salvaguarda de la propiedad social de los medios de producción socializados, las grandes industrias, las grandes empresas, las minas, el petróleo, el agua, como productor de energía eléctrica incluso, ¿sí? Para entonces sí poder tener la posibilidad de socializar esos servicios, de abaratar los costos de todos esos servicios y del beneficio del comercio de esos productos también, pues poder impactar socialmente en la educación, en la salud fundamentalmente. Esa es una parte. La otra, por ejemplo, en el caso de la salud concretamente, nosotros decimos, hay más de 18,000 clínicas farmacia a lo largo y ancho del país. Nosotros decimos, expropiar todas esas clínicas farmacias e integrarlas al sistema de salud pública como unidades médicas familiares de primer nivel. Resolvemos un problema grave de aproximadamente el 70% de abasto de la atención a la población, pero además con una ventaja, que las clínicas farmacias están casi siempre cerca de los domicilios de la gente, de donde vive la gente trabajadora. Eso por una parte. Y desde luego los trabajadores de ese sistema de salud privado, que actualmente no tienen ningún tipo de derecho laboral, ni sindical, ni de garantía de largo plazo como una jubilación o una pensión, sean integrados por el sistema de salud pública. Lo mismo con la educación. Planteamos la expropiación y socialización de todas las instalaciones, escuelas, edificios, bibliotecas, gimnasios, en general las instalaciones, e integrarlas al sistema de salud, de educación pública, y a la vez de ello, toda la plantilla laboral de profesores que hoy están totalmente precarizados, integrarlos también al sistema de salud, de educación pública. Entonces, son medidas radicales de expropiación, ¿sí? Que va a haber mucha resistencia por parte de los grandes dueños de esas corporaciones, pero son medidas necesarias para la sobrevivencia de la clase trabajadora. Por eso lo planteamos abiertamente, lo hacemos con nuestros nombres a la luz del día, sin ningún fin que pudiera hacer pensar en nada más, que es algo malo, pues. Creemos que es lo justo, que es lo correcto para nuestra clase, y así lo estamos planteando en esta campaña electoral. Se me ocurren dos preguntas, hablando de todo esto, Estados Unidos, o sea, es inevitable que ante un escenario como el que plantean, Estados Unidos no se quede de brazos cruzados, ¿no? O sea, eventualmente va a reaccionar, y sobre todo, pues, al tener ahí, pues, a una reconceptualización del Estado que, pues, para nada le va a caer en gracia, ¿no? Por un lado y por otro, los medios de comunicación. Bien. Bueno, primero, con el tema de Estados Unidos, yo quiero decir que este proyecto que planteamos no es un proyecto para dentro de 100 o 200 años. Es un proyecto que se puede ya empezar a desarrollar si la clase obrera se decide en el momento presente. En el mismo día de hoy, si nos tuviéramos que tomar la decisión y se pudiera ya empezar a esa transformación, hoy puede iniciar y tiene viabilidad en el momento contemporáneo actual. Pero México, hablamos de México porque estamos en la campaña electoral aquí en México y nos compete transformar la realidad de este país.
Pero México forma parte del concierto mundial, ¿sí? Estamos entrelazados, nuestra economía está interdependiente con la economía mundial, de suerte que lo que nosotros estamos planeando para México, estamos seguros que en otros países del mundo, la misma crisis capitalista, la misma crisis de derechos laborales, sindicales, la misma situación económica que vivimos aquí en México, la misma cuestión del cambio climático con sus efectos sobre la naturaleza y por lo tanto sobre la sociedad humana, pues la vivimos en todo el mundo, de manera tal que nosotros creemos y estamos convencidos de que en otros países hay esta misma necesidad de cambio, hay este mismo planteamiento, incluso en los mismos Estados Unidos, los trabajadores de Estados Unidos tienen esta misma necesidad de cambiar. Entonces nosotros decimos que si caminamos con esto aquí es porque seguramente en otros lugares del mundo, en otros países, la clase trabajadora, la clase obrera, con sus partidos comunistas o con sus partidos de trabajadores o con sus organizaciones sindicales, estarán haciendo lo propio. Sobre todo en un contexto que no hay que perder de vista de guerra. Hoy tenemos una guerra imperialista en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra del Estado israelí despojando al pueblo palestino de sus territorios, el conflicto que está caliente en el mar de China con Taiwán, los conflictos con Yemen, Estados Unidos. O sea, hay un escenario de guerra generalizado que puede transformar de un día para otro las condiciones en las que nos desarrollamos y puede favorecer que haya cambios como el que estamos planteando. Por eso es que de pensar que la cercanía de Estados Unidos nos va a hacer imposible esto, no. Lo va a dificultar como en China o como en Europa, lo va a dificultar la Unión Europea, o como en Asia lo va a dificultar China, o como en Oceanía lo va a dificultar Australia. Pero es viable, eso estamos convencidos. Y bueno, no tenemos duda de que por ahí es el rumbo. Nosotros, y es lo que estamos diciéndole a los trabajadores. Y los medios de comunicación. Bueno, aquí hay que entender dos niveles. Los grandes corporativos de comunicación obedecen a intereses de esos grandes, de sus directivas, de sus CEOs, de sus líneas editoriales y de sus contradicciones de intereses con otros medios de comunicación. Esos medios, pues en su momento se verá si son expropiados o desaparecen o quién sabe qué va a pasar. Pero los periodistas, y es lo que nos interesa, están también siendo precarizados. Los periodistas, hablemos de México, pues, donde es un país de los más violentos para ejercer el periodismo, incluso solamente comparado con Gaza o con Ucrania, que están en guerra. ¿Sí? Entonces, los periodistas son trabajadores también, y como tales los vemos, y como tales entramos en relación con ellos, e incluso muchos periodistas, por eso es que esta campaña, a pesar de que no cuenta con recursos financieros del INE para pagar medios periodísticos para que nos hagan publicidad, encontramos eco, poco, mucho, pero encontramos eco, y eso nos da espacio para difundir. ¿Por qué? Porque hay una identidad de clase entre el trabajador del periodismo, entre el reportero, entre el locutor, entre el analista, ¿sí? que no tiene tampoco seguridad social, que no tiene tampoco prestaciones laborales, que le pagan por maquila de nota, ¿sí? Y ellos nos han permitido justamente eso, difundir, simpatizan con nuestras ideas, no todos, desde luego, pero los de a pie. Los grandes medios y sus voceros, López Dóriga acaba de sacar un video donde diciendo que el voto nulo, que el voto no registrado es un voto nulo. Y eso lleva dedicatoria. Nosotros hemos explicado ya con la ley en la mano que no es un voto nulo, que es un voto válido, pero bueno, es la lucha, y es la lucha de clases, decimos nosotros, es la guerra, y así es esto. Pero los medios de comunicación, pues, en tanto grandes corporativos, monopólicos, pues serán expropiados seguramente también para ponerlos al servicio de los trabajadores, y apelamos a la convicción y a la conciencia de los periodistas para que analicen, valoren este programa y vean que también los favorece a ellos como trabajadores del periodismo. Bueno, le agradezco mucho su tiempo para esta conversación, y antes de finalizar, ¿algún mensaje que le quiera dirigir aquí a esta cámara a los jóvenes que pues son la mayoría en el padrón electoral nacional y también aquí local? Bueno, a los jóvenes y a las mujeres, jóvenes y no tan jóvenes. Lo que queremos decirles es que pues reflexionen
si las condiciones de vida con las que encuentran actualmente cuando salen a trabajar, ya sea que egresen de la universidad o ya sea que dejen la escuela para ponerse a trabajar, si las condiciones laborales, si las condiciones de sindicales, si los derechos que ustedes aspiran, como la jubilación, como la pensión, son posibles de lograr en el contexto actual de cosas, si estamos bien como estamos viviendo ahora o podemos cambiar. Pero si quieren cambiar, si deciden que no estamos bien como estamos viviendo hoy y queremos cambiar, nosotros decimos, volteen a ver el programa del Partido Comunista, volteen a escuchar la propuesta del Partido Comunista, que hoy en este proceso electoral represento yo, Marco Vinicio Dávila, y pongan el nombre del candidato del Partido Comunista en el cuadro donde dice votar por candidato no registrado, y de esa manera estaremos expresando una voluntad y una decisión de cambio. Pero no solamente queden ahí, jóvenes, la participación electoral, la participación política debe ser permanente, debe ser todos los días, y entonces los invitamos pues a que busquen un espacio organizativo. Si hay condiciones precarizadas en su trabajo, pues tratar de organizarnos y formar un sindicato. Si ya hay el sindicato, tratar de democratizarlo. Lo importante es no ser actores pasivos ya en la vida pública de este país, convertirnos en sujetos de cambio transformador. Ese es el mensaje para la juventud y para las mujeres trabajadoras y en general para todos los trabajadores de Yucatán. Muy amable, muchas gracias. Pues gracias a ti. Marco Vinicio Dávila, candidato no registrado del Partido Comunista de México a la presidencia de la República. Y así fue, esta es la primera parte de la entrevista con Marco Vinicio Dávila Juárez, candidato no registrado del Partido Comunista Mexicano. La siguiente parte se la compartiremos la semana siguiente y la podrá encontrar completa, sin cortes, eventualmente en nuestras plataformas digitales. Antes de despedirnos, quisiéramos compartirle los resultados de nuestra encuesta que realizamos periódicamente a través de nuestra cuenta de Instagram, cuya pregunta esta semana fue: ¿quién consideras que ganó el primer debate presidencial? Las opciones eran Xóchitl Gálvez, que recibió el 24% de la votación de la encuesta, Jorge Álvarez Maínez con el 44% de la votación y finalmente Claudia Sheinbaum, que obtuvo el 32% de las preferencias. Recibimos un total de 120 votos. Les invitamos a participar en estos ejercicios porque su opinión cuenta y vale mucho para nosotros aquí en Punto Uni. Con esto quisiéramos despedirnos esta noche agradeciéndole como siempre el favor de su compañía. Les invitamos a estar en permanente sintonía de los contenidos de Punto Uni. Nuevamente les agradecemos su atención y les invitamos también a que sigan la cobertura de este proceso electoral que estamos realizando en todas nuestras plataformas. Así que sin más por agregar, les deseamos un descanso reparador. Muchas gracias.